¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Y agreguemos que con el lema "Una memoria que arde, una lucha que no se apaga", comenzó la Marcha de la Resistencia, convocatoria que se extenderá hasta mañana sábado a las 17 en Plaza de Mayo. Esta tarde, integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y de diversidad, se congregaron en los alrededores de la Casa Rosada y mañana a las 15 van a realizar un acto de cierre. A lo largo de los años,
Las madres sostuvieron esta marcha, que comenzó en plena dictadura, para exigir la aparición con vida de los desaparecidos. Los convocantes a la movilización pidieron a los ciudadanos que acompañen la acción, que se hermanen y continúen el legado de las madres y las abuelas. Por algo que va a ocurrir a partir de hoy hasta mañana en Plaza de Mayo, a Daniel Catalano, titular de ATE Capital. ¿Cómo te va, Tano? Lucas te saluda. Hola Lucas, buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, marcha de la resistencia. Otra más, ¿no? Resistiendo acá junto a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, y cuán necesario es para que en un febrero estemos organizándonos por la devastación que hay en la política pública de derechos humanos. Son 24 horas, Tano, a partir de hoy a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, hasta mañana a la misma hora a las 5, bueno, una marcha histórica de la resistencia en la postdictadura, que generalmente siempre se hacía en diciembre. ¿Cómo se fue gestando esto? Bueno, fuimos discutiendo con los organismos a partir de lo que es el desguace en los sitios de memoria, en la EXEMA, el cierre del Conti, los despidos del 50% del personal en derechos humanos, las posiciones públicas que tiene el gobierno respecto de lo que es la dictadura militar, la visita a los presos genocidas, el cero control que tienen los genocidas que están con prisión domiciliaria y que además aparecen en cada movilización que estamos haciendo para provocarnos, las posiciones del presidente públicamente en Davos, el hostigamiento, nos fue llevando a construir una movilización que pueda agrupar la mayor cantidad de expresiones posibles, y creo que se logró. Cerca de 90 organizaciones que estamos convocando para hoy a la Plaza de la Maya, a resistir hasta mañana a las 5 de la tarde, donde vamos a leer un documento. El gobierno obviamente colabora un montón, porque después de lo que hizo en la EXEMA con Milo J, es una demostración de que no están dispuestos a que el piberío argentino pueda hacer que pasó en este centro de exterminio, donde se planificó el golpe de Estado, donde se cargaban a nuestros compañeros y los tiraban vivos de los aviones. Me parece que el gobierno ayuda a que la comunidad se pueda agrupar y pueda articular, así que vamos a estar en esto. Son 24 horas, ¿van a haber actividades? Ya, vamos a marchar sobre la pirámide durante las 24 horas, van a ir apareciendo artistas, van a ir cantando y acompañando la movilización. Lo importante es no dejar de caminar, lo importante son 24 horas de caminata. Hoy a la noche va a pasar Arbolito a cantar mientras nosotros vamos a ir marchando, pero va a haber otros actores que también van a ir durante la noche, durante la madrugada y mañana las primeras horas. Y hay que estar, hay que crecer, hay que pedirle a la comunidad que nos acompañe, necesitamos multiplicarnos. Ojalá se pueda evaluar de esa manera y ojalá podamos tener un cierre con una participación enorme. ¿Cómo estás viendo la coyuntura, Thanos? Es que hoy miraba la agenda informativa, que claramente cada medio va eligiendo qué contar, ¿no? Cómo vamos construyendo qué contar. Por ejemplo, en Misiones, los yerbateros están apostados en la ruta, están planteando un plan de lucha. Uno cuando mira las provincias, y recordando también los 90, que hubo un modelo parecido de exclusión y neoliberal, en este caso yo diría de saqueo más que neoliberal, pero vemos que empieza a haber un descontento que crece, que quizá no está representado. ¿Cómo analizás vos la coyuntura? Bueno, creo que la coyuntura es brutal. Lo que está pasando también en el sur con la persecución a los mapuches, sí, es realmente brutal, ¿no? Es de verdad preocupante. Tenemos medios de comunicación que uno pensaría que tendrían que estar en este momento cubriendo eso, que están en Tijuana, viendo si los mexicanos o los venezolanos pasan a Estados Unidos y te clavan 8 horas por día en directo, cuando vos acá tenés un país incendiado, un país que además no se corresponde del índice inflacionario con lo que es nuestra vida cotidiana, que lo que para ellos es la baja de la pobreza, nosotros lo que medimos es que cada día estamos peor y que somos cientos y miles los que entramos a ocupar un lugar dentro de las filas de la gente que tiene dificultades para organizarse económicamente. Ojalá que la foto no termine siendo la foto de los autoconvocados, ¿no? De salgamos ahora, que no se da más.
se puede organizar una resistencia, se puede organizar una lucha, se puede organizar un proyecto de país, tenemos el tiempo para hacerlo, hay que salir de los debates que no sirven y poder entrar en una dinámica en donde podamos entender dónde está el enemigo y cómo combatirlo, para que después no termine siendo la única alternativa, más una lista que no representa a nadie, ¿no? O que es una lista que se construye entre acuerdos de partes y la comunidad no termina participando. Hay que discutir un proyecto político para que los yerbateros no estén solos, para que los mapuches no estén solos, para que la discusión que están dando los aceiteros hoy respecto de que se cambien los índices de inflación no terminen en una extrema soledad, para que los empleados públicos no terminemos en el peor de los mundos, para que los 200.000 laburantes de las pymes que perdieron su puesto de laburo se puedan resignificar trabajando a otra cosa. Tiene que haber esa articulación. ¿Y quién la puede hacer, esa articulación? Bueno, es una responsabilidad de todos eso. A veces delegar eso en una persona es un problema. Me parece que lo primero que tiene que pasar es que todos tenemos que reconocer que estamos en un quilombo. Y que si todos reconocemos que estamos en un quilombo, lo que hay que hacer es empezar a articular y tender puentes. Nosotros la marcha de la resistencia la pudimos ir construyendo en el marco de reconocer que la política de derechos humanos que este gobierno lleva adelante merece un freno, merece un parate, merece una devolución organizada, y creo que las compañeras del Primero F pudieron lograr desde Parque de Lezama esa articulación y esa construcción de una posición. Los universitarios lograron también desarrollar un marco de acuerdo de unidad en todo el país, que después eso uno piensa no se ve reflejado en el presupuesto universitario, y es cierto, y no se ve reflejado después en los dichos del presidente, y es cierto, y no se ve reflejado después de la marcha que hicimos en el Conti, que fue enorme, no se corresponde con lo que Baños hace en la Exema, impidiendo que Milo J pueda llevar ante un festival gratuito. Pero socialmente vamos construyendo esta articulación que nos va a permitir a nosotros poder pensarlo, y que después va a ser más fácil en el momento que los que tienen mayor capacidad de convocatoria lo puedan lograr. Así que nosotros vamos a seguir trabajando para eso. ¿Te preocupa que en el peronismo haya división en las listas? ¿Crees que lo electoral determina este año, o que hay que poder pensar más a mediano y largo plazo, entendiendo que no estamos que esto no va a resolverse rápido, Tano? No me preocupa. A mí me preocupan los 500 laburantes de obra pública que acaban de despedir y que necesitan que haya soluciones políticas a los problemas que nos están metiendo. Me preocupa que a fin de febrero, va a haber 3.000 trabajadores de capital humano despedidos por la readecuación del Estado. Me preocupa que no tengamos la capacidad de poder derrotar la ley base, cuando todos sabemos que fue el producto de un marco de corrupción, en donde senadores de nuestro propio bloque cambiaron su voto a último momento y terminaron presos ahora en Paraguay con dólares en el bolsillo. Ojalá que esa preocupación sea la preocupación que lleve a entender cuál es la mejor estrategia electoral. A mis compañeros y a mis compañeras, cuando uno les quiere ir a contar respecto de lo que está pasando socialmente en esas discusiones, no te quieren escuchar. No te quieren escuchar primero porque el que tiene laburo, si está en el Ministerio de Justicia, perdió el 50% del salario. Y si era también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no perdió el 50% del salario, es porque lo echaron. Y porque todas nuestras paritarias fueron a la baja y perdimos un poder adquisitivo horrible. Entonces, hay un debate que nuestros compañeros y compañeras ya no quieren dar. Simplemente están necesitando que haya un proyecto político que los abrace y que dé la posibilidad de salir adelante. Claro. También hay un punto donde en esta etapa todos perdemos. Y el dirigente también tiene que explicar que no va a ser magia. No, es que no es una cuestión de magia, es una cuestión de que haya, en todo caso, un sinceramiento de los que tienen mayor poder de decisión en materia de política, y que puedan ir construyendo el marco electoral más propicio para poder derrotar a Milei y a Macri. O sea, nosotros tenemos dos enemigos ahí, que son los títeres del poder real. Los dos tributan en el mismo lugar, porque los dos tributan en la Embajada de Estados Unidos y de Israel. No es que se diferencia por quién lo sostiene, ni se diferencian por cómo ven el mundo.
son parte de lo mismo y tenemos que derrotarlos. Por eso yo no tengo una posición cerrada respecto de lo que tenemos que hacer desde el peronismo. Yo tengo una posición cerrada de lo que tenemos que derrotar. Y lo que hay que derrotar es la Libertad Avanza y el PRO. Daniel Catalano, la última. El otro día lo entrevistábamos a Carlos Minucci, compañero dirigente que se formó en Luz y Fuerza, con el Gato Smith, después con Ubaldini en los 80, que confrontó con la privatización de Segva, y él hacía un apunte que nos parecía interesante como medio preguntar, porque, bueno, hay todo un debate también de cómo se va a comportar la dirigencia ante, por ejemplo, las privatizaciones. Se privatizó el Belgrano Cargas, se viene ahora lo de AISA, lo están planteando, y lo que dijo Minucci es, hay dirigentes sindicales que están participando de esas negociaciones. ¿Qué opinión tenés y qué crees que es un debate importante también, no para señalar a uno u otro dirigente, sino cuál es el rol que tiene que tener el sindicalismo con el antecedente de los 90, donde hubo parte importante de la CGT que acompañó a Menem en toda esa gestión, ¿no? En la medida que no haya un sindicalismo dispuesto a la pelea, lo que te pasa es que te empujan a tener que hacer acuerdos sectoriales para que el desangre sea el menor posible. Por eso nosotros insistimos que la discusión no es un paro, sino que la discusión es un plan de lucha. Entendemos que la Confederación General del Trabajo, junto con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, tenemos que ponerse en una mesa de articulación para poder pensar cómo llevar adelante este plan de acción de manera colectiva. Hay una parte del problema que está en el sector público que se va a privatizar, pero hay otro problema grande que tenemos en el sector privado, que las empresas se están yendo, que las pymes se están desapareciendo. Hoy es mucho más el impacto de lo que es el ataque al sector privado que al sector público. Y entonces me parece que tiene que madurar una articulación dentro del sindicalismo para que no termine siendo la única alternativa, es que vos trates de encontrar una mesa como para que puedas resguardar la mayor cantidad de trabajadores posible y que la empresa se privatice. Ahí se necesita una articulación de trazo fino con una posición muy fuerte. Ojalá que se pueda construir. Creo que la posición de la CTA de los Trabajadores ya es clarísima y venimos insistiendo en esa articulación y en esa pelea, y por eso hoy también estamos convocando con esa impronta a resistir 24 horas. Daniel Catalano, gracias. Un abrazo, hasta luego. Allí pasaba el titular de AT Capital. Hoy, a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde de mañana, Marcha de la Resistencia. Pues el doctor, otra cosa que ha llamado mucho la atención es el desvelar algo que usted y yo sabíamos de hace muchísimos años, para qué había servido USAID a Estados Unidos para ingerir en tantísimos países, crear revoluciones de colores, y recientemente lo hemos visto en Rumanía, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Hungría, en tantísimos lugares en las proximidades de Europa, ¿no? Pero para qué vamos a hablar en otros escenarios del mundo, incluido en América. ¿Qué interés puede tener Estados Unidos en desmontar un instrumento opaco que le ha servido de tanto, o a ver si simplemente es para cambiar la finalidad o para desmontar uno y crear otro nuevo? ¿Cómo lo ve usted? Porque desde luego llama la atención que se esté tirando piedras contra su propio tejado, ¿no? Es decir, desvelando aquello que nos decían que era mentira, que esto era todo teorías de la conspiración, que cómo iba a hacer aquello Estados Unidos, que Estados Unidos no ingería en los demás países, y sabíamos positivamente que sí, incluyendo cómo compraban a medios de comunicación, a periodistas, a académicos, a analistas, que aquí ha vivido mucha gente de USAID. Bueno, primero que nada, yo empezaría con los bombazos que lanzaron hasta hoy, pues personajes de la talla de John F. Kennedy Jr., que abiertamente dice que COVID es un invento de Victoria Nuland, gente de George Soros, todo ese grupo de neoconservadores straussianos. Bueno. Luego lo que dice Tulsi Gabbard, que ayer pasó una prueba de fuego, pero todavía le falta la principal, que es la semana entrante. Le dan una semana para convencer a los recalcitrantes, ¿no? Ya la CIA, después del efecto de USAID ayer, la CIA ya le está recomendando a sus empleados que acepten la recomendación de Trump y de Musk,
que les dan 8 meses de pago, que eso no existe como en México y en España, que te pagan de por vida, ¿no? No, aquí 8 meses y ya, que es exagerado para Estados Unidos. Y que ya se salgan de la CIA. Bueno, estamos viendo el desmantelamiento, que es usted ve los alcances mejor que nadie, el desmantelamiento de un proyecto de los servicios de inteligencia a todos los niveles. Estamos hablando, si no me equivoco, son 15, 16 o 17. 16, sí. 16. 16. Sí, pero ahí está también el FBI. Eso le daría los 6 grandes, que son el FBI y la CIA, inteligencia exterior e inteligencia interior, y luego están de los otros 6 grandes, 4 que pertenecen al Pentágono, que es la DIA, que es la NSA, la NGO y la NRA, que son los 4 que pertenecen al Pentágono, y luego están los demás que no tienen tanta influencia, no tienen tanto peso que estos 6 grandes, evidentemente. Bueno, ahí está, ahí tuvimos una cátedra de cómo se manejan. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay personajes que son, les voy a llamar, yo he estado leyendo mucho de que la destructividad de Elon Musk y de Trump, se está manejando mucho, sobre todo la prensa de Soros. Eso es importante ver. Pero para que uno no pierda mucho tiempo en esto, porque sí quiero ubicar bien, es de quién era Soros. Eso era Soros, representaba a todos esos servicios de inteligencia. Y ahí lo pone, Sputnik ayer, en 8 columnas en inglés, lo pone. Era el USAID, era la vaca que ordeñaba George Soros para sus manejos en las ONGs, todo lo que ya sabemos, todos esos pseudoperiodistas. Yo el lunes, en un video que hice, dije, vean, tengo tantos amigos que cobran en USAID, y yo ya tengo la lista, pues ya me la pasaron, ¿no? Alguien muy samaritano me pasó la lista. Le juro, coronel, me da vergüenza publicarla. Me da vergüenza. Porque eso demuestra la miseria de una profesión llamada periodismo. Sí. Que necesita rehacerse, volver a hacer su crítica, porque también en el esquema de Trump, no solamente está Project 2025, Proyecto 2025, está también el nacionalismo cristiano, ojo, ellos traen su guerra demográfica de los WAS, el White Anglo-Saxon Protestant. Los blancos han disminuido su población notablemente, están en 58.4, son los datos más recientes que tenemos, y los latinos están ya en 20. Y si uno ve las proyecciones demográficas, los latinos van a ser mayoría en 20 años. ¿Por qué? Porque los blancos, si siguen estas proyecciones, ¿no? Porque los jóvenes blancos no se casan, se drogan con fentanilo, están desempleados. Es decir, tiene un problemón en Estados Unidos. Digo, no hay que minimizarlo. No. ¿A qué voy? Y pasa también el desmantelamiento de todos los fake news de Estados Unidos. Y era la política de la desinformación, que formaba parte de su esquema de dominio mundial. Y uno de sus brazos operativos era USAID. Bueno, en Latinoamérica todo lo que dieron de dádivas no acabaría uno. Ahorita están sacando porque les conviene, enfocaron lo de la gente de la oposición a Maduro. Pero se está cayendo el mundo de George Soros, el mundo de BlackRock, el mundo de los banqueros Rothschild, el mundo de Bloomberg. Eso es lo que se está cayendo. Todo un proyecto, el de Obama, ¿no? El proyecto Walk, todo eso es lo que se está cayendo. Eso es lo que hay que ver. Entonces yo creo que a Trump le conviene. Ahora, el problema va a ser esto, con Musk, que Musk ya está en X, ¿no? Ya tiene su... Trump también se la pasa todo el día mensajeando, ¿no? ¿Cómo se llama? Truth Social, ¿no? O Social Truth, ¿cómo se llama? Algo así. Sí, pero ahora ha vuelto otra vez muy activo a X.
Es más, muchos de los progresistas que decían voy a abandonar X, me voy a ir al Blue Sky, Blue Sky no ha funcionado y están volviendo otra vez todos a Twitter, porque al final ahora mismo lo que está funcionando, la gran red social es Twitter. Ni siquiera Facebook está de capa caída y lo que funciona es Twitter, ahora llamado X. Es lo que donde se está moviendo todo ahora mismo. Ya se alió Mark Zuckerberg de Facebook, ya se alió con Trump. Ya hizo su mea culpa, ¿no? Es decir, estamos viendo también una revolución, no solamente en los medios convencionales, sino en los que más pesan. Ahora va a aceptar a influencers durante sus conferencias de prensa. ¿Cuándo habíamos visto eso? Eso fue inédito porque el presidente López Obrador en México se aceptaba a los influencers y él hizo que funcionaran. Entonces, a lo que quiero llegar es de que aquí hoy ese desmantelamiento viene y muy en serio. ¿El problema cuál es? Que no vayamos a caer en el otro extremo de la verdad única. Sí, porque Estados Unidos pasa de una verdad única a otra con una facilidad excepcional. Por eso hay que promover la pluralidad en los medios, si no, pues no tiene ningún sentido. Pero sí, eso de USA yo creo que es una bomba tremenda. Entonces veamos los personajes. Ya sacaron también lo del COVID. Es decir, están demoliendo toda la política que controlaba Soros. Por ejemplo, ayer, ¿qué hace? Hoy en la mañana, porque hoy es obligado, hay que seguir a Musk, hay que seguir no lo dije en orden, porque con eso que manejan de que es el presidente de la sombra, bueno, y duerme en la Casa Blanca, los de Trump, obviamente, los de sus hijos. Donald Jr. es el conquistador de Groenlandia, ¿no? Hay que perderlo de vista. Bueno, y ya le dijo su padre que buena parte del éxito electoral fue gracias a su hijo, porque sabía muy bien cómo manejar precisamente, como joven que es, las redes sociales. El podcast ya lo están manejando muy bien, etcétera. Está también Tulsi Gabbard, que lanzó una bomba atómica al decir que los yihadistas fue una creación de la CIA, ¿no? Pues ya lo sabíamos, ¿no? Es que todo lo que nos decían que eran fábulas, los biolaboratorios en Ucrania, tantísimas cosas, ahí lo están diciendo, si es que lo están diciendo claramente, solo hay que leer. Efectivamente hay que seguir también al vicepresidente, a Marco Rubio, en fin, que además tienen que estar a Kennedy, como usted decía, que es que están contando cosas interesantísimas. No, y a Kash Patel, que tiene un libro sobre el Deep State, y su libro se llama Los Gangsters de Wall Street. Es el que va a manejar el FBI. Y obviamente Trump se va a ir sobre eso, eran lo querían asesinar. Así de fácil. Entonces, hay un desmantelamiento de la estructura del famoso Deep State, pero yo no creo tanto así, yo ahí sí soy un poco más crítico y no, yo no entendería a un, no sé qué piensa usted, coronel, a un Elon Musk que no estuviera ligado aparte a un sector del Deep State. Pues ya que me lo pregunta, doctor, le voy a dar muy brevemente mi opinión, porque hoy el que tiene que opinar es usted, analizar, y no yo. Mire, yo creo que Donald Trump simplemente es uno más de una serie de figuras importantes en Estados Unidos que se dieron cuenta de lo que usted ha dicho desde el principio, que estaban perdiendo fuelle, que necesitan recuperar el poder, que deben hacerlo principalmente a través de la economía, las finanzas y la tecnología, que tienen muy claro cuáles son sus enemigos, y dentro de eso pues enlazamos con el tema energético, con todo lo demás, pero que no es solamente Donald Trump. Donald Trump sí ha aprendido la lección de que sabe que le traicionaron a alguno de los suyos por haber mantenido a gente en los puestos claves, tanto en la administración civil como servicios de inteligencia, como en las Fuerzas Armadas, que eran demócratas, que venían de la época Obama. Esta vez sabíamos que iba a hacer una purga absoluta, que es lo que está haciendo. Todo esto de USAID está relacionado con la purga de los servicios de inteligencia, clarísimamente, pero que detrás de Trump hay los que se dieron cuenta que dijeron, mira, Estados Unidos se nos va al garete, no lo podemos consentir y nos tenemos que unir todos. Y el que no se una, que sepa que lo va a pasar muy mal. Y como usted decía, todos han plegado, incluso algunos que eran grandes patrocinadores, grandes apoyos de los demócratas, y han cambiado la veleta completamente porque vienen rumbos y vientos nuevos. Eso es el resumen, al final es lo que ha dicho usted, con total, vamos, bajo mi punto de vista, también humilde siempre y modesto, es lo que ha dicho usted y coincido plenamente. Y entonces
no solo Trump, es en Estados Unidos, el Deep State, los que manejan Estados Unidos, que han dicho, mira, no podíamos seguir en esta dinámica, tenemos que cambiarla y el procedimiento es este. Y el procedimiento es, vamos a actuar a través de esos instrumentos, pero siempre con el respaldo del miedo que da nuestro ejército, que tenemos detrás, pero que también es un ejército al que tenemos que pagar, que el Pentágono es el mayor empleador del mundo y por tanto necesitamos reforzarnos económicamente, como usted bien decía, una deuda de más de 36 billones de dólares, de los de millones, una inflación que nunca había tenido Estados Unidos, una situación pésima para la economía familiar de las familias estadounidenses, y todo esto es lo que quiere cambiar Estados Unidos. Y todo está relacionado con eso, bajo también mi humilde punto de vista. Creo que usted coincide, porque es lo que ha dicho usted al final, el doctor, desde el principio. Bueno, y falta yo, agregaría dos cosas. Una, que hay dos demócratas, uno que no dejaron ser candidato a la presidencia, que se llama Robert Kennedy Jr., que van a salir, es que vamos a tener una serie de huracanes continuos. Sí. Va a ser un año de huracanes. Van a salir los files de los dos Kennedy, van a salir lo de Martin Luther King. No sé si quieran sacar lo del 11 de septiembre. Yo ahí dudo un poco porque ahí se maneja que tiene que ver Israel. Y hoy el gran vencedor es Israel, nos guste o no, by the time being, ¿no? Para esta hora. Y luego, esa es una, que él es demócrata, John F. Kennedy, y puede ser que le den nada menos que la Secretaría de Salud. Exacto, que ahí está el Big Pharma, todo lo que no sale del Big Pharma, que siempre apoyaron al Partido Demócrata. Es decir, si hay un desmantelamiento muy claro. Y luego Tulsi Gabbard, que fue candidata que es militar ella, es una mujer militar, ella sí fue a los combates. Precisamente Tulsi Gabbard fue candidata del Partido Demócrata a la presidencia. Es decir, como que están buscando sus fractales, ¿no? La gente que le pueda ser leal en ese sentido. Pero ahí va otra. Nada más se lo digo como coincidencia de alguien que a veces observa un poquito más. Porque todos leemos lo mismo, todos tenemos, y todos tenemos acceso hoy a todas las redes, etcétera. Nada más que hay que saber leer y procesar. Curiosamente, me doy cuenta que los enemigos común de Rusia, de Putin y de Trump son los que están saliendo golpeados. Totalmente de acuerdo. Atención. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Que no van a querer tirar la toalla, y lo estamos viendo, como usted decía, todavía la prensa sorosiana, los esfuerzos que está haciendo para permanentemente, obviamente, criticar, desprestigiar todo lo que está haciendo Trump, porque es que ellos han vivido del otro sistema y muy bien, han vivido durante muchos años y se están resistiendo con uñas y dientes, evidentemente. La voz viene desde 1971. La crisis de la famosa de la libra esterlina, hay que recordar cuando la hizo Soros. Ahí le dan a manejar las finanzas mundiales. BlackRock, ¿de dónde viene? Es decir, ¿por qué maneja lo de las raras tierras Trump? Hay que hacer metaanálisis, ya no hay que hacer análisis ahora, hay que hacer metaanálisis. ¿Por qué maneja? Porque BlackRock tiene todo, había embargado prácticamente y financiado con Goldman Sachs, habían financiado lo de las tierras raras en Ucrania con Zelensky. En Ucrania, correcto. A ver, ¿cómo vas a entregar, cómo estás pidiendo que a poco Trump no sabe que ya prácticamente Rusia tiene el 90% controlado de las tierras raras? Son esos manejos que hay que saber leer entre líneas y hacer metaanálisis. Que existe, lo del metaanálisis es la conjunción de muchos análisis para que emerja un análisis común. Totalmente. Aquí en Europa muchos se van a desengañar, lo que le vamos comentando mucho tiempo, se van a desengañar que pensaban que era todo de una forma y se van a dar cuenta que era de una forma muy distinta a lo que nos habían hecho creer.
y lo vamos a ver. Es verdad que se van a resistir, sobre todo, una vez más, los que han vivido ello, que han vivido dentro de las naciones, en las instituciones comunitarias, en la Comisión, en el Parlamento Europeo, que han vivido, incluso hasta en las instancias jurídicas más elevadas de la Unión Europea, han vivido muy bien, como yo le llamo de esto de la secta de los sorosianos, y todo esto se les está cayendo abajo, porque vienen vientos completamente diferentes, y esa es la auténtica realidad, don Alfredo. Y por eso, como usted dice, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y sobre todo pensando, usted como mexicano, yo como español y los dos como hispanos, tenemos que ver cómo sacamos ventajas para nuestros países y para nuestro mundo hispano en general, porque si no vamos a seguir explotados por unos y por otros, que esa es la realidad también, todo el mundo hispano, que nos van a intentar tener lo más divididos y fraccionados posibles. Esa es la realidad. Bueno, vamos a hablar, como les comentaba, de la USAID. Sí, porque después de asumir la presidencia prepárense. de Estados Unidos, prepárense para este informe, porque aparte abarca Como tantos decía países. Mi amigo, el gordo José Acuña, decía, Lucas, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Es una frase que me quedó de cabecera para la vida. Así es. Y en este caso también hay muchos sorprendidos, ¿no? Porque la verdad que... sí, hay algunos que... ¿Sí? ¿Sabes que en la fábrica de Piranha había uno que le decían sorpresa? ¿Por qué? No, porque el chabón tenía cara de sorprendido, no sé. A mí siempre me gusta mucho cómo le ponen... Hay mucho ingenio. Sí, hay mucho ingenio. Hay algunos que son medio malos, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a repetir. Acá en Gráfica Patricios hay uno... que si vos le decís así al compañero y no tenés mucha confianza... Y no corresponde. No corresponde. Pero bueno, no importa. Cerramos paréntesis. Atenti con tema USAID, que vamos a abrir la columna como corresponde. Lo tenés que decir en inglés. USAID. Ahí está. ¿Sí? United States Aid, que es ayuda, porque ellos ayudan en su afán de, bueno, llevar derechos humanos, democracia y demás al mundo. Y filantropía, sobre filantropía, todo. bueno, lo que hacen es financiar diferentes organizaciones, ONGs, las famosas organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. El tercer sector, ¿no? En los años 90. Al Estado hay que desguazarlo. Y hay que invertir de una manera más inteligente. Mejor que lo haga la ONG. Claro. Se ha profundizado por eso. fuera del Estado. Sí. Supuestamente también se habla mucho de la transparencia que tienen las ONGs y demás. Claro. Porque el Estado es corrupto. Porque el Estado es corrupto. Las ONGs no. Exactamente. Bueno, y a través de estos organismos se financiaban, diversos medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Está la investigación Estela Caloni. Estela, vamos a ver si la podemos sacar en la semana, sería muy lindo hablar con ella, sobre Bolivia, el golpe a Bolivia y el rol de la USAID. Totalmente. Ni que hablar el hecho de Cuba, de Venezuela. Ahora vamos a ir a explicar un poquito más en detalle, pero para ponernos en contexto, la USAID se creó por Kennedy en el 61. Claro. Y estuvo detrás de cientos de operaciones en ese momento con el foco en América Latina. Claro, por Revolución Cubana. Exactamente. Dicen, ¿cómo podemos frenar todo esto? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, tal cual. Ponen mucha plata. Ahí sí traían guita, de verdad. No como... Eran otros tiempos. Claro. A ver, por ejemplo, en la Argentina, ya que hoy es noticia también la privatización del Belgrano Cargas, que es un desastre, vamos a trabajar el tema también. El que viene a la Argentina es Larkin, y trae el plan Larkin, que es época de Frondizi, para romper el ferrocarril argentino y promover las automotrices. Claro. Han construido ellos una planificación colonial para América Latina, ¿cómo es? USAID, y que aparte es parte de eso. Es parte de eso. Ahora vamos a contar un poco cómo se financiaba y demás. Obviamente que después el foco va cambiando porque van poniendo el ojo en otras partes del mundo. Pero en América Latina también había muchos intereses y de hecho gobiernos de diferentes colores salieron a decir, sí, nosotros ya veníamos denunciando que a través de este organismo que depende del Estado estadounidense, claro, se financiaban, por ejemplo, inclusive directamente a opositores a algunos gobiernos. Bueno, el encargado de, no sé si desmantelar sería la palabra, pero sí desarmar para volver a armar con otra impronta. Claro, ahora van a ponerle guita a los libertarios, claro, al gordo Dan y a todos esos sátrapas. Bueno, es Elon Musk. Acá el tema es una especie de revanchismo por parte de Donald Trump, porque
claro, consideraba que era una herramienta que tenían los demócratas para beneficiarse a sí mismos, y es cierto. Y tenía razón. Y ahora lo que hace Donald Trump es poner el ojo, decir, miren cómo financiaban, cómo era todo corrupto, cómo el dinero de los estadounidenses iba a parar a cualquier lado menos a Estados Unidos, aparte muy con el lema, ¿no? De Donald Trump de Estados Unidos primero. Pero bueno, hay que ver qué pasa después con la USAID, que no creo que desaparezca, sino que va a modificarse, transformarse y a cumplir con otros objetivos probablemente, Si se acuerdan, más alineados con la política exterior de Donald Trump. El año pasado la discusión Kamala Harris-Donald Trump, y que nosotros todos los días decíamos, che, estamos cansados de escuchar en los medios de comunicación argentinos una campaña pro Kamala Harris. Claro. Bueno, era preocupación democrática, ahora también financiamiento. Y era todo financiamiento. Eso queda claro. Y ahora vamos a explicar también por qué surgen algunos datos interesantes, no solamente a partir de la denuncia que hace el propio gobierno de Donald Trump, con Elon Musk a la cabeza en este organismo que es quien está a cargo, que es esto, ¿no? De fijarse cómo se reparte el dinero estadounidense del Estado y empezar a recortar. Ese es el rol que tiene Elon Musk. También un reporte de Wikileaks, que bueno, haces un repaso y decís, claro, y sí. Y sí. Era evidente. La USAID usó casi 500 millones de dólares de forma encubierta. Financiaba a una ONG secreta A ver. que se llama Internews Network. Ajá. IN, por las siglas, ¿no? Trabajó con 4.291 medios de comunicación, produciendo en un año 5.000 horas de emisiones que llegaron a 778 millones de personas. Y estuvo capacitando a más de 9.000 periodistas con la línea demócrata. Eso es planificar la propaganda, ¿no? Esa es la propaganda estadounidense. Tanto que les gusta hablar de propaganda rusa, bueno, en este caso, si esto no es propaganda, uno ya lo sabe. Wikileaks dice que IN tiene sedes en más de 30 países y que la directora, Jane Burgalt, trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Moscú a principio de los años de la década del 90, donde estaba a cargo de un presupuesto de 250 millones de dólares. Estuvo involucrada, en este caso esta mujer, justo en momentos donde había revueltas o conflictos en momentos críticos, ¿no? Durante los 90 en Moscú, ahí en Rusia. Trabaja, la USAID obviamente desviando un montón o transfiriendo un montón de fondos que aparte no rinden muchas cuentas de cómo, o sea, cuál es el criterio, cómo se maneja, ¿no? O por lo menos no públicamente. Evidentemente hay un criterio interno y objetivos que se tienen que cumplir. Las cifras de inversión de la USAID, según los reportes de Wikileaks, se enfocaron en los últimos años, sobre todo, fíjate, en qué países del mundo, y después cada uno sacará sus conclusiones de por qué estos países. Georgia, con 36 millones de dólares, Moldavia con 24, Armenia con 22 millones y Bielorrusia con 17 millones. Todos estados fronterizos con Rusia. Todos estados. Qué loco, ¿no? Exactamente, que son súper importantes para Estados Unidos, Sí. para la Unión Europea. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Georgia, gana un candidato que no les gusta y empiezan a decir que hubo fraude. Aparecen de un día para el otro protestas masivas con banderas de la Unión Europea, de que quieren ser democráticos, de que quieren ser parte de la Unión Europea. Bueno, ¿todo esto es gratuito? No. Tal vez hay gente que se suma, obviamente, porque después de una gran campaña de propaganda que se da en todos los niveles, en medios de comunicación, pero últimamente también, sobre todo a través de redes sociales, puede haber un impacto social, claramente. Ahora, todo esto está financiado, no es espontáneo. Después, otro país que es el favorito de la USAID, sobre todo en los últimos 3 años, donde se invirtió muchísimo dinero, miles de millones en este caso de dólares. Ya no estamos hablando de decenas de dólares, sino de miles. Se sabe que oficialmente financió la USAID al 90% de los medios ucranianos, 90%. Obviamente todos los contenidos pasaban por el filtro. Y solamente sobrevivían, obviamente estamos hablando de un país que está en la quiebra total, como es Ucrania. Sí. Bueno, todos sobrevivían con ese dinero exclusivamente, ¿no? De ese dinero que llegaba por parte de la USAID. No podrían haberlo hecho de otra manera. Así que, bueno, Ucrania, entonces la gran mayoría, el 90% de los recursos de la USAID iban en estos últimos años directamente a Ucrania. Y después en América Latina, Venezuela, Cuba
sobre todo Cuba a través de organizaciones como la NED, National Endowment for Democracy. La USAID financió a disidentes, a opositores, a periodistas opositores al gobierno con muchísimo dinero. En América Central también se constató muchísimo dinero en lo que es El Salvador y Nicaragua. Fíjate que acá las diferencias entre los gobiernos, ¿no? Nicaragua por un lado, El Salvador por el otro, también, digamos, gobiernos que en términos políticos son hasta antagonistas. Bueno, no importa, había dinero por parte de la USAID en ambos casos. Y después Gustavo Petro denunció que su nación también recibió fondos por 260 millones de dólares y fueron directamente a partidarios opositores a Petro. Así que, bueno, en este caso no hay demasiada información, es lo que denuncia el propio presidente colombiano, pero bueno, si hacemos un informe completo y detallado van a ver que aparecen demasiados países en el mundo, muchísimos, pero acá lo importante es resaltar cuáles serán los más relevantes para la USAID, sobre todo en estos últimos años. Giro más en torno a los estados cercanos a Rusia, por el tema de la guerra en Ucrania. A ver, un financiamiento que se complementa con el accionar de la CIA. Totalmente, yo te diría que es el brazo humanitario, entre comillas, de civil de la CIA, totalmente. Vamos a escuchar ahora lo que decía Víctor Orbán. Víctor Orbán, que dijo, claro, la USAID venía financiando a sectores opositores en Hungría para desestabilizar mi gobierno. Una vez que se destapa la olla, empiezan todos, digamos, Orbán ya lo venía diciendo desde antes, lo mismo que Fico, muchos, digamos, referentes políticos en el mundo venían hablando y denunciando cómo operaba la USAID, ni hablar de Rusia, pero, digamos, en estos casos estamos hablando de un primer ministro europeo que ya lo había denunciado y en este caso cuando se destapa dice yo tenía razón, querían desestabilizar mi gobierno, no lo lograron, pero era la idea. Escuchemos entonces las palabras de Víctor Orbán. El presidente de Estados Unidos ha decidido revelar quién y cuánto dinero ha recibido de diversas agencias gubernamentales estadounidenses en los últimos años. La cuestión es que la élite liberal global utilizó el presupuesto del gobierno de Estados Unidos para financiar sus objetivos financieros e ideológicos con la ayuda de estadounidenses en todo el mundo. Dichas actividades se presentan como ayuda, pero en realidad es una herramienta de influencia política. Este dinero se utilizó para objetivos anticomunistas, pro-migración, antifamilia y antigénero en todo el mundo. Financiaron específicamente solo aquellas cuestiones que estaban vinculadas a los partidos de izquierda, es decir, los medios de comunicación, las plataformas mediáticas, la comunicación en línea, las ONG. Todo esto aumentó el poder de la izquierda y todos recibieron este dinero con el objetivo de derribar al gobierno. Es decir, fortalecer a los partidos de la oposición y hacer caer al gobierno húngaro. Acá llega un mensaje al 1150 12 35 89. Dice Valentina, recuerdo cuando Evo Morales echó a la USAID de su país, claro. 1 de mayo del 2013. Nacionalizar la dignidad fue uno de los planteos que hizo Evo en ese entonces. Y ahí lo que decía Orbán, porque habla mucho de la izquierda, claro, desde la perspectiva europea, ¿no? Pero si uno mira a América Latina, también, sobre todo el dinero de la USAID iba a grupos opositores de gobiernos de izquierda en América Latina, nacionalistas, soberanistas. Cualquier gobierno que implique algún tipo de problema para el imperio, bueno, ahí está el dinero de la USAID. Vamos a ver ahora venir para la región nuevamente, porque desde Venezuela salieron a decir, claro, ahora, evidentemente, con este desmantelamiento de la USAID, van a tener que empezar a rendir cuentas muchos opositores venezolanos que recibieron plata y ahora tienen que explicar para qué la recibieron, cómo la usaron, porque cambió el gobierno y, digamos, el panorama cambió completamente. Ahí, no, bueno, convengámosle ahí, si no vivís en Estados Unidos, ¿qué vas a rendir cuentas, no? No, ni hablar, o sea, depende del propio organismo de la USAID. Claro, sí. Pero lo que dicen desde el gobierno es... la modalidad del organismo. ¿Qué pasó con el dinero que les dio la USAID a Juan Guaidó, a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia? Bueno, se sabe aparte de eso. Escuchemos entonces las palabras de Diosdado Cabello, que se refirió al tema, decía lo siguiente. Por encimita se ha robado la oposición fascista en Venezuela.
por encimita más de 32 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, corrijo. 32.000 millones de dólares. Son unos pillos. Nosotros lo hemos venido diciendo ¿desde cuándo? Ahora andan preocupados allá en Estados Unidos porque les puede llegar una operación que llaman knock knock allá a donde andan y les van a preguntar y les van a exigir y van a terminar muchos de ellos detenidos. El miedo es libre. El miedo es libre. Ahí lo escuchaban entonces a Diosdado Cabello, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, que explicaba que Estados Unidos ya ha entregado más de 2.800 millones de dólares al sector de la oposición radical extremista en Venezuela para financiar acciones de estabilización en ese país, sobre todo durante el periodo electoral, ¿no? Vamos ahora a ir para para Rusia, porque en Rusia también salieron a decir, lo habíamos dicho, lo dijimos durante mucho tiempo y ahora, claro, porque llega Donald Trump, se destapa la olla, pero también aparece en Wikileaks, en otros medios de comunicación, digamos, información concreta de lo que era ya un secreto a voces, básicamente. Escuchemos entonces lo que decía el representante ante Naciones Unidas de Rusia, Navili Nevencia. No nos sorprenden las recientes revelaciones sobre las actividades de la USAID. Llevamos mucho tiempo diciendo que financia radicales en todo el mundo. En el pasado esto se tachó simplemente de propaganda rusa, pero al final el tiempo nos dio la razón nuevamente. Es importante debatir el hecho de que la formación de ideologías extremistas a menudo se llevan a cabo por fuerzas extrarregionales que realizan una interpretación perversa de los valores y tradiciones, y explotan ideas de falsa superioridad. Ahí lo escuchaban entonces a Nevencia, así que las posturas de diferentes gobiernos en el mundo que levantan la voz, que dicen ya lo veníamos anticipando. Bueno, el tema ahora es ver qué va a pasar con la USAID, cómo va a cambiar bajo el gobierno de Donald Trump, si cambia un poco de fachada y empiezan a financiar otro tipo de ONGs o no sé, digamos, cómo van a poner gente de ellos, a rearmar, entiendo, a modificar. ¿no? 600 laburantes había ahí en Estados Unidos, ¿no? Que Sí. le habían congelado las cuentas de correo electrónico. Sí, y bueno, y ahora también quedan En dudas algunos qué va a medios pasar apareció con como los despidos, como si fuesen los despidos Sí, en el CONICET. no pero solamente eso, es qué va a pasar con la ayuda, porque no solamente colabora con acciones en el exterior, sino en Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con las ayudas de la gente que necesita de la USA? Los pobres de Estados Unidos, Claro. ¿no? Que tienen bolsones. Esto es poco conocido, pero hay Sí. mucha gente que depende de la guita que le da el Estado. Gente que vive de planes alimentarios, ¿no? Totalmente. En el seno del Sí, lo que imperio. ayer, por ejemplo, hablaba con un estadounidense, un profesor de una universidad de Estados Unidos, que Sí. ponía el foco en eso, en la gente, qué va a pasar, porque claro, son bolsones de alimentos, y decía, va a haber un exceso de alimentos en el mercado estadounidense, va a generar inflación. ¿Por qué? Porque no está la USAID, digamos, hay un nivel. Sí, no, están rotos. Y ya estaba pensando aparte en las próximas elecciones. Me parece que aparte hay una crisis total de los demócratas que le permite también a Donald Trump avanzar de esta manera. Pero bueno, en este caso me parece interesante porque en su afán de revanchismo contra los demócratas cae un organismo nefasto como la USAID, que seguramente va a cambiar un poco de ropaje y va a seguir andando, pero que deja en evidencia lo que veníamos sosteniendo hace mucho tiempo respecto de cómo se financian diferentes actividades en el mundo entero a través de ONGs que pretenden posicionarse ante el mundo como democráticas, a favor de los derechos de las comunidades de las LGTB, minorías. de las minorías, de los negros, de esto y del otro, cuando en definitiva atrás, hay todo un plan para estabilizar gobiernos que son incómodos para el poder estadounidense. Se conoció ayer la caída del consumo masivo de enero. Es importante recalcar que ya empezó un año en el que se compara con el año en el que ya estaba Milei. Es decir, estamos comparando enero de 2025 de Milei con enero de 2024 de Milei.
¿Qué esperaba uno? Que después de 12 meses seguidos de caída, empezara a rebotar mínimamente, porque el consumo no puede caer siempre, porque si en un día llega a cero, listo, somos 50 millones que no consumimos nada, ¿se comprende? Uno decía, bueno, viene cayendo al 18%, va a rebotar un 1, un 2, no, bueno, volvió a caer. Sobre la caída de enero pasado, ahora cayó un 7%. Un 7% contra un enero del año pasado que había sido desastroso. Lo increíble es que el gobierno insista con que la inflación cae como un piano, que los salarios suben y que la pobreza baja. Es decir, están vendiendo una ficción que no cierra con nada. Que no cierra con nada. Si el consumo cae, ¿qué es? ¿Porque la gente se puso a dieta? No. Es porque la masa de ingresos totales de los argentinos sigue cayendo. Es decir, la suma de lo que ganan todos los trabajadores y todos los jubilados cada mes es un poco menor, sigue cayendo. Por eso se consume menos. Se consume menos porque hay menos empleo, porque los trabajadores ganan menos, porque los jubilados ganan menos, y por lo tanto hay más pobreza, no menos pobreza, no menos pobreza. El índice de ayer ya es una vergüenza y ya ahora lo sabemos todos. Digo, veamos este tuit de Juan Manuel Graña, donde muestra la diferencia entre la medición de Milei y la medición de la Ciudad de Buenos Aires, que está un poco más actualizada, no del todo, pero un poco más actualizada. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación fue 3,1%, y el INDEC dijo que era 2,2. ¿Cuál es la diferencia? Ahí la saca la cuenta del 55%. Es decir, la inflación fue un 55% más alta, porque 3 es la mitad más que 2, que la que da el INDEC. Ahora, vos imaginate si eso lo vas multiplicando. Miremos esta nota de Ismael Bermúdez, en donde él empieza a sacar cuentas, y primero dice, a ver, la inflación anualizada, ¿cuánto da si solo en un mes tenemos esta diferencia? Vayamos a la nota, vayamos al cuerpo de la nota, y ahí te dice, y este dato es trascendente, mirá, el gobierno dice que la inflación de los últimos 12 meses fue del 84%, y la realidad, con la canasta actualizada a 2017, si la actualizas ahora es peor, te da que la inflación de los últimos 12 meses es 104. Es decir, quedémonos acá, por favor, la inflación de los últimos 12 meses son 20 puntos más que lo que dice el INDEC. El INDEC dice 80, 84, y el índice en realidad, actualizado, da 104. Mirá si te están mintiendo. Mirá si te están mintiendo, que te están cagando 20 puntos. 20 puntos. Ahora, esa diferencia anual de 20 puntos es lo que hace que los tipos puedan mentir todo el día diciendo que hay menos pobreza que antes. Vamos a otra nota de Ismael Bermúdez, en donde habla del tema de las jubilaciones. Y te dice, claro, lo que explica en la nota es, las jubilaciones tienen una parte que es el bono, que no se actualiza. Por lo tanto, ese bono, que es más o menos un cuarto de la jubilación, está congelado. Entonces, en vez de subirte el 2,2, encima te suman entre 1,6 y 1,8. Es decir, la inflación fue 3,1 y al jubilado le dan 1,6. El problema acá no es solo que la inflación es más alta, no es solo que la pobreza es mucho más alta. Eso sería una mentira, como la de Moreno. No. El problema es que las paritarias se están haciendo con la inflación del INDEC. Entonces, todos los meses los trabajadores ganan un poco menos. El problema es que las jubilaciones se actualizan con la inflación del INDEC. Entonces, los jubilados todos los meses ganan un poco menos. Entonces, en Argentina, cada día vamos a ser un poco más pobres. Cada pibe que no puede comer va a comer menos todavía. Va a haber más pibes que no puedan comer, más jubilados que no puedan comer, mientras en la tele muestran una fiesta. Hoy hubo un grupo de sindicatos muy importantes que dijeron, no, flaco, revisen el INDEC, nosotros no podemos negociar más con esto. Hay un tuit
de Genud, un excelente periodista económico de Página 12, que lo muestra, todos los gremios que hoy dijeron basta. Con este INDEC no podemos negociar más, pónganlo al aire, por favor. Ahí está, la cantidad de gremios, 36 gremios grandes denuncian que la inflación del INDEC está mal medida y piden cambiar la metodología urgente. Es decir, vos viste a la gente festejando ayer en los medios que Milei es un genio, que bajó la inflación. Bueno, es mentira, es mentira. Con este desastre que hizo, que planchó los dólares, entonces no hay inversiones, que planchó los dólares, entonces importamos en vez de producir y cada vez hay menos empleo. Con este desastre de recesión que generó, encima la inflación sigue parecida a la que tenía Guzmán antes de que explote todo, ¿te acordás? O a la que tenía Massa, incluso en febrero de 2023, antes de que la sequía lo golpee. Todo este desastre fue en vano. Ahora, lo que hay que frenar, y para eso hace falta un fuerte poder político para enfrentar al presidente, es decir, basta, flaco, basta, no podés seguir actualizando las jubilaciones con un índice mentiroso, no podés seguir negociando las paritarias con un índice mentiroso, porque si no, cada día va a haber más pobres. Ahora, guarda con las elecciones, porque todos están seguros de que Milei gana. Ahora, con las mentiras del INDEC, los pibes no comen. No comen. Muchos jóvenes sin formación que germinaron un odio sin precedentes al calor de familias con poco o nada de conciencia de clase, muy gorilas pero también muy pobres. Antes los gorilas eran ricos, antes la lucha era de pobres contra ricos. Ahora la lucha es entre personas con sentido común y estallados mentales, que fueron capaces de votar a un Teletubby con motosierra que les prometió que los va a hacer mierda y lo votaron igual con tal de destrozar al peronismo. Pero el peronismo, muchacho sin educación, no es una persona, no es un nombre. El peronismo es la representación de un montón de reivindicaciones que te conciernen. Esas reivindicaciones no son solo para defender a los pobres, a los que tu mamá te enseñó a llamar vagos. Muchas clases medias en poco tiempo estarán en la pobreza. ¿Qué le vas a decir al ferretero que compre bitcoins? ¿Te parece gracioso? Elegiste creer en una ideología libertaria que no tiene patria ni bandera. Pero esto no es libertarismo, esto es un fraude, a la medida de los empresarios que se van a quedar con todo. Y mientras vos aplaudís como foca esos preceptos falsos y festejás al Iñoki que tiene una empleada que le limpia el culo cada mañana mientras él se ríe por las redes de los que se quedan sin laburo, una mano se está metiendo en tu bolsillo y te está sacando la tuya, porque el sufrimiento que compraste no era para ninguna casta. El sufrimiento que votaste te jode a vos y nos jode a todos, y nos jode a todos. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí
vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.